Hey tú, ¿sabías que en el primer grito de independencia realmente nadie gritó? La noche del 9 de agosto de 1809 en Quito se reunieron de forma clandestina y muy en silencio en la casa de Manuela Cañizares un grupo de criollos. Juan Pío Montúfar, Juan de Dios Morales, entre otros, lideraban esta reunión de alta traición a la corona española. Estos señores tenían miedo, ¿pero por qué? Porque era ilegal reunirse para alterar el orden político según las leyes de Indias. Y es que el castigo era la pena de muerte. ¿Por qué estos criollos piden tantos derechos? Decían los españoles peninsulares. La corona española estaba muy al tanto del descontento popular y más específicamente del descontento de los criollos. Para que te hagas una idea así rapidín, los criollos eran una clase social, eran hijos de españoles nacidos acá. Pero ojo, no tenían todos los derechos que tenían los españoles peninsulares. Siguiendo con la reunión clandestina, como te dije, esta gente tenía miedo. Dudaban de que aquello que estaban planificando, es decir, tomar el poder, saliera bien. Entonces Manuela Cañizares, que era la única mujer de la reunión, pega un carajazo diciéndoles: cobardes, hombres nacidos para la servidumbre, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Y típico que cuando una mujer te reta a hacer algo temerario, vas, te valetonas y lo haces. Que miras que te pueden meter preso por eso. Algún día me lo agradecerás, así que de nada. Para eso estamos, compadre. Entonces este grupo de mandarinas se empodera. A través de Antonio Antes le notifican al presidente Manuel Urríez, conde Ruiz de Castilla para los amigos. Le mandan a decir que quite su nalguita blanca del poder. Ahí en la madrugada, en su camita, lo notificaron. Te me vas, Blanquito, le decían. Bueno, no es que se fue, más bien lo confinaron. Bueno, que sacan algunas autoridades de sus cargos dentro de la Real Audiencia de Quito. ¿Cómo lo hicieron? Pues gracias a la complicidad del capitán Juan de Salinas, quien era el jefe de los militares. Él convenció a sus hombres de unirse a la causa. ¿Y ahora quién quedó como el mandamás de Quito? Te preguntarás, o me preguntarás a mí. Bueno, espérate que vamos despacio. No me interrumpas que te meto una por andar preguntando Pues ese mismo día se instala una junta soberana, que por cierto se puede decir que fue nuestro primer intento de tener una mini asamblea. Bueno, que esta designa a Juan Pío Montúfar como presidente y al obispo José Cuero y Caicedo como vicepresidente. Y esta junta soberana no logró mantenerse. Apenas estuvo 2 meses y medio. ¿Por qué? Varias son las causas, como el hecho de que Guayaquil, Cuenca, Popayán y Pasto tomaran este cambio de régimen como una traición a la corona española. Así como cuando reclamas algo justo a tu profesor o a tu jefe y tus compañeros, que aunque estén de acuerdo contigo, no te apoyan, se quedan callados. Así igualito les pasó a los quiteños. Otro de los motivos: los virreinatos de Lima y de Nueva Granada enviaron tropas armadas a Quito para aplastar esta rebelión. Estaban rodeados, sin aliados, les cortaron la cadena de suministros, con lo cual la ciudad se quedó sin alimentos. Y después de poquísimo tiempo de gestión, la Junta Soberana renunció. Fue tanta la presión que a los próceres no les quedó de otra. Al conde Ruiz de Castilla le fue devuelto el poder y al muy desgraciado, le prometió a los próceres que serían perdonados. Ah, sí, cómo no. Incumpliendo su palabra, organizó redadas masivas en contra de los involucrados. Y allí cayó Sansón y los que no son. Muchos líderes fueron capturados y encerrados en los calabozos del cuartel real de Lima en Quito. Meses después, el fiscal español pidió pena de muerte para los próceres. Los rumores de la ejecución se vuelven cada vez más frecuentes. Los vecinos de los barrios de Quito se empiezan a organizar. El plan era atacar el cuartel real y liberar a los presos. Ahora crecen en cambio los rumores de una revuelta y estos llegan a oídos del jefe del cuartel. Y este pelafustampa tan improterbo amenazó públicamente con matar a los presos si se daba esa revuelta. Y la gente se cabrea más, el ambiente era tenso. En las casas, las familias más devotas rezan el rosario pidiendo por los presos. En las misas, el marketing religioso y colonial buscaba apaciguar cualquier rebelión, pues se hablaba de la obediencia a la corona. Se enseñaba que las autoridades españolas portaban una especie de herencia divina. ¡Ay, los divinos!, le decían. Zorro. Que, por cierto, ese cuento a mucha gente ya le estaba valiendo 3 bellocos. En las esquinas, grupos de hombres hablan bajo. El artesano le pasa mensajes y armas blancas al comerciante. Ahora, a diferencia del año anterior, los rebeldes eran muchos. ¿Pero por qué? Pues porque los refuerzos militares que habían llegado desde los virreinatos, entre estos gente de Guayaquil, patrullaban las calles y vaya que abusaban de su poder. Requisaban las casas y ayer como hoy se iban llevando las cosas de valor. Sí, señor, todos unos ladrones uniformados. Aparte cobraban impuestos inventados, impuestos que le salían de sus mestizos, el equivalente al policía o al vigilante que hoy te pide plata. Extorsión y prepotencia. Además abusaban de mujeres. En fin, casi toda esa gente que hacía un año no
no había apoyado la revolución, ahora se la tenían jurada a los invasores. Siguiendo con la preparación de la rebelión para liberar a los presos, la noticia del juicio de los patriotas se riega por todas partes. Será el 2 de agosto, fecha tope para ejecutar la pena de muerte, y los conspiradores fijan atacar después del mediodía, cuando los guardias estén en su hora de almuerzo. Mientras tanto, los próceres dentro de la cárcel, en celdas húmedas y frías, pasándola muy mal por falta de cuidados, alimentación e insalubridad. Dentro de la cárcel no están enterados de nada, no saben que el pueblo se está preparando para rescatarlos, y muchos morirán sin saberlo. Un día antes de la revuelta, los conspiradores se enteran de que los españoles están preparados para responder con violencia. La tensión no solo se siente en el ambiente, ahora es visible porque hay tropas extras alrededor del cuartel. Se preguntan si deben posponer el rescate. Negatorio, después del 2 de agosto no habrá nadie a quien salvar. Es una decisión suicida. Ese 2 de agosto, cerca del mediodía, el centro está más lleno de lo habitual. Los conspiradores se han colado entre la multitud y se están posicionando en los exteriores del cuartel con las pocas armas que pueden esconder. Hombres medianamente armados contra soldados profesionales que usan mosquetes y bayonetas. Con el sol en alto, las campanas de la catedral suenan para dar la señal. Muchos gritan ¡viva la patria! Y ahí empieza todo. Quisiera contarte que un pequeño grupo de hombres medianamente armados venció, pero no fue así, porque los españoles reaccionaron con tal brutalidad que cuando la gente forzó las entradas del cuartel, los soldados corrieron inmediatamente a las celdas para matar a casi todos los próceres. Cuando los rescatadores llegan, encuentran los cuerpos mutilados o baleados. De hecho, el prócer Manuel Rodríguez de Quiroga, quien había sido visitado por sus hijas y por su esposa, fue asesinado en presencia de ellas, a pesar de que gritaron y suplicaron porque no lo maten. Esto dice la versión más conocida. En otra versión se cuenta que los vecinos quiteños prepararon tan bien el ataque al cuartel e incluso pudieron vestirse con los uniformes de los soldados sometidos y hacerse con sus armas. Estos entran al cuartel y mientras intentan salir con los próceres rescatados, luego son embestidos por los refuerzos enemigos, y que incluso hubo un cañonazo que derrumbó una de las paredes del presidio. Lo cierto es que ese día murieron la mayoría de los próceres junto a quienes intentaban rescatarlos. Luego de esto, una ola de violencia indiscriminada por parte del ejército realista. Una masacre que no respetó a niños, mujeres, ancianos que nada tenían que ver con la rebelión. Los barrios quiteños se convirtieron en una carnicería. Murieron unas 300 personas ese día, el 1% de la población. Esa jornada violenta se vio aplacada por la intervención del obispo José Cuero y Caicedo, que improvisó una procesión que ayudó a calmar los enfrentamientos en las calles. Y por si se te ha pasado por alto, notar que los criollos en la gesta del 10 de agosto de 1809 tomaron el poder por la vía pacífica, de la manera más civilizada, porque en el primer grito de independencia no hubo muertos, no hubo violencia, no se disparó un mosquete, contrario a las reacciones de los realistas, incumpliendo su palabra, los abusos y la masacre. Una vez más, la historia enseñándonos que la violencia es el lenguaje del que está equivocado. Con esto, la región entendió que una independencia moderada y diplomática no era la vía. 2 días después de la masacre, el Cabildo, la Iglesia y demás autoridades de la Real Audiencia de Quito se reúnen y dicen que hay que detener esto antes de que América se levante. Además, ordenan la salida de las tropas de Lima para ver si la gente se calma un poco. Y la noticia corre como el fuego en un camino de pólvora. ¿Qué noticia? Pues que España ha matado a inocentes desarmados una vez más. Fray Camilo Enríquez González, quien desde hacía un año había presenciado el primer grito de independencia, y luego de presenciar esta masacre quedó conmocionado, tanto que luego, al ser secretario del Senado de Chile, dedicó un fuerte activismo por el reconocimiento y la difusión de esta gesta quiteña. Él, en 1812, colocó en el faro de Valparaíso una placa que decía "Quito, luz de América", esa gran frase que seguramente has escuchado. Por otra parte, nuestro a veces cuestionable padrino Simón Bolívar escribió el siguiente texto en el Manifiesto a las Naciones del Mundo: "En los muros sangrientos de Quito fue donde España, la primera, despedazó los derechos de la naturaleza y de las naciones. Desde aquel momento de 1810, en que corrió la sangre de los Quiroga, Salinas, etc., nos armaron con la espada de las represalias". Hasta aquí el video. Chao.